Ahí va. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en Chile otra vez. Eh, la charla mía de, uy, la charla de ahora voy a enfocarme en la relación de los populistas con los medios de comunicación, que me parece que es mucho más apropiada para una facultad de comunicación. Los populistas, como ustedes bien saben, siempre han sido innovadores mediáticos. Eva Perón usó la radio para relacionarse directamente con sus seguidores a través de discursos melodramáticos en las que transmitió su odio a la oligarquía y su amor al pueblo y a Perón. Muchos líderes populistas surgieron con programas de televisión. Trump, por ejemplo, con el programa El Aprendiz, que fue muy popular por 10 años. La televisión fue el mecanismo principal que usaron Carlos Menem o Silvio Berlusconi para ligarse con sus electores. Beppe Grillo, Pablo Iglesias usan la web, tienen una serie de programas muy creativos en la web para interactuar con sus seguidores. Y el Twitter, como ustedes saben, es una de las herramientas favoritas de Donald Trump, Pablo Iglesias y Rafael Correa para comunicarse directamente con sus partidarios. Antes de empezar a hablar sobre los casos, tengo que definir qué es populismo. Populismo, yo no me refiero al populismo como políticas irracionales, como políticas económicas irracionales que fomentan el gasto sin preocuparse por los ingresos. Esa visión del populismo como políticas económicas irracionales no es la que yo suscribo. Tampoco veo al populismo como una reacción irracional de masas atrasadas y que están en condiciones de anomia y son manipuladas por un charlatán. Para mí el populismo es una lógica política para crear identidades. Es una lógica política que divide a la sociedad en dos campos antagónicos e irreconciliables, el pueblo contra la oligarquía. El populismo no busca simplemente la renovación del sistema, busca la transformación casi revolucionaria de las estructuras existentes. Y un líder dice ser, y a veces es construido como la encarnación de los valores populares. Y el populismo tiene una lógica bastante autoritaria, porque el pueblo aparece como uno. Hay un solo pueblo que se enfrenta a la oligarquía, y todos los que son enemigos del líder terminan siendo enemigos del pueblo, del líder, de la nación y de la historia. Cuando renació el populismo latinoamericano, luego del retorno a la democracia, fue explicado por muchos analistas por el poder de la televisión. Muchos sociólogos y gente que trabaja en comunicación y politólogos dijeron que la televisión crea lazos directos entre líderes y seguidores y que la televisión explicaría no solo la elección de los populistas, sino que también sus estilos de gobierno en que los partidos y las instituciones políticas son reemplazados por imágenes televisivas para dar sensaciones de participación, así como de inversión simbólica del orden. Pero un investigador, Taylor Boas, publicó un importante ensayo en el 2005 titulado La televisión y el neopopulismo en América Latina, basado en el análisis estadístico de sondeos de opinión pública en 3 elecciones: la elección de Brasil del 89, las elecciones de Perú del 2000 y del 2001, y demostró que si bien la televisión contribuyó a la victoria de Collor de Mello en el 89 y de Fujimori en el 2000, no tuvo mucho que ver o nada que ver con la política neopopulista, más bien fue la cobertura sesgada de los medios lo que explicaría por qué ganaron estos candidatos. Pero si bien la televisión no es la única variable que explica por qué ganan elecciones los populistas gobernaron y trataron de crear canales de comunicación directa con sus seguidores sin las mediaciones de los partidos. Para ilustrar cuándo los populistas son exitosos o no son exitosos en transformar la representación política en eventos mediáticos, comparo los casos de Abdalá Bucaram y Rafael Correa en Ecuador. Y hago esto porque he hecho mucho trabajo etnográfico sobre estos dos populistas y además porque el primero, Bucaram, fracasó en su intento de deslegitimar a la prensa y fue destituido apenas a 6 meses de estar en el poder. Sin embargo, Rafael Correa logró imponerse a los medios, creó canales alternativos de comunicación directa con la ciudadanía y gobernó por 10 años. Luego de esta comparación y en las preguntas, si hay tiempo para eso, podemos ver cómo los medios han sido usados por otros líderes populistas. Inspirándose en el estilo de Carlos Menem,
Bucarán representó sus actos de gobierno como un show de televisión en el que el poder se dramatizaba en los espacios de la cultura popular como el fútbol y la farándula. Bucarán representaba los sueños de éxito y de movilidad social de la gente común, como son jugar el fútbol con estrellas, bailar con modelos teñidas de rubio o transformarse en un animador de programa de televisión. Estando siempre presente en la televisión, la radio y la prensa, Bucarán trató de construir su figura como el evento político central. Su imagen de triunfador en esferas no políticas como los negocios y los deportes, y su nuevo rol como cantante de baladas y presentador de show de variedades de televisión fueron constantemente transmitidos a los hogares. Rifó en una Teletón su bigote de estilo hitleriano para recaudar $1 millón para la beneficencia. Presentó en televisión un CD en el que él cantaba con el grupo de baladas pop Los Iracundos, que no sé si ustedes todavía se escucha por acá en Chile. Abdalá actuaba en televisión para el público y transformaba los significados de lo que debía discutirse en la esfera pública. Los debates sobre su vida personal y los significados de sus apariciones en la televisión fueron temas tan importantes como los discursos sobre sus proyectos y programas de gobierno. Es así que manifestaba su opinión sobre qué jugadores debían ser contratados por el club de fútbol, el Barcelona, que es el más importante del Ecuador, del cual fue presidente, a la vez que era presidente de la República, a la vez que defendía su plan económico neoliberal. Tengo unas fotitos, entonces quiero pasar unas fotos sin detenerme mucho. Ahí es un show de barricada de Bucarán. Es el título de su CD, El Loco que Ama. Él se llamaba a sí mismo El Loco que Ama y usó siempre esa simbología. Ahí está grabando su CD y ya es presidente de la República. Y acuérdense que el Ecuador es como Chile, es un país mojigato y lleno de formalidades y de cosas. Canta con la cosa presidencial con los iracundos. Toda la campaña la hizo con los iracundos. Y ahí está en la televisión presentando su CD con modelos teñidas de rubio. No conseguí mejores fotos, pero hay otras en que baila el rock de la cárcel. Y aquí está cuando rifó su bigote por $1 millón. Bueno, si bien su intención fue crear eventos mediáticos que atraigan grandes números de televidentes y rompan con las rutinas de la televisión, estos eventos no fueron interpretados por la opinión pública y por las audiencias de clase media para arriba como representativos de los valores, símbolos y narrativas de la ecuatorianidad. Más bien los periodistas y muchos ciudadanos los vieron como un peligro para la democracia. Bucarán siempre tuvo una mala relación con la prensa. Fue electo en el 96 con la oposición de la mayoría de los editoriales de los periódicos. Durante su gobierno, los periódicos y noticieros se opusieron al presidente, cuestionaron su estilo de gobierno chabacano y vulgar, su apropiación autoritaria de la voluntad popular al autoproclamarse como la encarnación de los verdaderos valores populares. El líder populista dice que él es del pueblo, pero él se inventa cómo es del pueblo. Entonces Bucarán se inventaba una forma de ser popular que no necesariamente es la forma en que muchos sectores populares viven su identidad, su cultura, sus cosas. Y también cuestionaron la imposibilidad de mantener diálogos en los que se discutan diferentes propuestas y opiniones. Los periodistas así estuvieron al frente de la oposición democrática de Bucarán cuando denunciaron la corrupción del gobierno de Bucarán. Y también rechazaron su uso de la cultura de masas y de imágenes televisivas como sustituto a los diálogos sobre políticas públicas. Pero sin embargo usaron la noción de cultura para marcar una diferencia entre los ciudadanos de clase media y racionales y Bucarán como la encarnación de los valores chabacanos del pueblo bajo. Y a la vez, otra cosa que hicieron los periodistas es usar argumentos xenófobos, porque Bucarán, al ser un representante de una élite marginal de origen libanés, en el Ecuador a los libaneses se les dice turcos, decían que por el hecho de ser turco era corrupto. Entonces la prensa tuvo un rol doble, por un lado una agenda democrática, pero a la vez una agenda clasista que descalificó a los seguidores de Bucarán como inherentemente bárbaros. Bucarán fue depuesto luego de grandes manifestaciones en su contra. El Congreso dijo que él estaba loco, él siempre se llamaba a sí mismo el loco, con mayoría de votos decidieron que Bucarán estaba loco, y fue destituido luego de grandes manifestaciones populares. De ahí hay una foto de las protestas contra él, y la gente estuvo muy molesta con su proyecto neoliberal, con la corrupción del gobierno y su estilo político.
A diferencia de Bucarán, que no pudo subyugar a la prensa y cuyos eventos mediáticos fueron rechazados por grandes sectores de la población, Rafael Correa logró usar los medios para sostenerse en el poder por una década, caracterizar a los medios privados como representantes de los intereses oligárquicos y para establecer canales directos de comunicación con la ciudadanía. El gobierno de Correa fue el anunciante más grande en televisión. Todas las semanas dio al menos una cadena obligatoria de televisión que tienen que retransmitir todos los canales y todas las estaciones de radio. Y en estas cadenas informó las actividades de su gobierno, pero la mayor parte de las cadenas se enfocaban en Correa, visitando obras, dando discursos. Era Correa el que era el país, era un poco lo que se trataba de hacer. Su innovación mediática más importante fueron los enlaces ciudadanos, que son programas de radio y televisión que duraban 3 horas. Desde el 2007 hasta el 2017 dio 532 enlaces que sumaron 1.346 horas de televisión. O sea, los ecuatorianos siempre le vieron a Correa, todos los sábados le veían a Correa y la gente al principio le escuchaba mucho, le escuchaba o le veía, siempre estuvo presente. Los enlaces permitieron que el presidente se convierta en una figura carismática que simbólicamente fue el centro de la nación, que irradió su poder hacia todos los rincones. El poder se materializó en el verbo del presidente, que insultó y cuestionó la mediocridad de sus rivales, exigió más trabajo y mejores resultados a sus colaboradores, halagó a su pueblo al que sirvió trabajando, dice él, sin descansar, y al que explicó didácticamente como un profesor universitario sus políticas de gobierno. Además, y en términos más pragmáticos, Correa marcó la agenda noticiosa. Todos los periodistas estaban obsesionados con lo que él iba a hacer en los enlaces, lo mismo que hizo Chávez con el aló presidente. Los periodistas escucharon además sus programas porque ahí cuestionó a la prensa corrupta, como dijo él, dio directrices de orden a sus colaboradores, denunció a enemigos políticos y explicó las diferentes acciones que emprendería su gobierno. En el enlace además ayudó a que se renueve el lazo carismático entre el presidente y sus electores, ya que por al menos 3 horas le escucharon o vieron parte de su programa de televisión. Además, Correa visitó lugares apartados del país, pueblos pequeños, lugares de que ningún político normalmente visita. Y al visitar lugares apartados, Correa reforzó su carisma, pues al igual que los lobos y los reyes, recorrió todo el territorio buscando convertirse en el centro del orden social. Durante los rituales durante los enlaces se dio el mismo ritual. El acto por lo general arrancó con una canción, Patria Querida, que todos coreaban. Luego el presidente se sentó, como estoy yo, en un alto podio, en el que disertó como si fuese el profesor de la nación que daba cátedra a los ciudadanos. Usó presentaciones de PowerPoint muy sofisticadas, no como el PowerPoint chafo que yo estoy usando. Las cátedras magistrales del presidente fueron interrumpidas por los aplausos de los asistentes o por las preguntas de Correa al auditorio que la gente contestaba con el sí o con el no. Rara vez hubo diálogos entre el mandatario y su pueblo. De esta manera se escenificó claramente el poder. El presidente catedrático de la nación está por encima del público que lo aclamó, pero no tuvo la posibilidad de entablar diálogos críticos con el primer mandatario. El presidente, como buen católico que es, hizo un minucioso recorrido de todas sus actividades. Parecía que hacía un acto de constricción. Y en él disertó, todo lo que le pasó a él le ocurrió a la patria. Estas intervenciones además demostraron que él es la patria, a la que sirve con verdadera fe y dedicación. Además, no perdió la ocasión para hablar de la belleza del Ecuador de manera bastante cursi. Por ejemplo, dijo, yo que he tenido oportunidades de viajar, creo que el Ecuador es el país más lindo del mundo. Todos los ecuatorianos dicen eso y los chilenos también, ¿no? En otra ocasión manifestó, hasta las ballenas vienen al Ecuador para hacer el amor. El presidente también habló de su vida privada, de sus sueños y de sus logros. Utilizó un lenguaje coloquial y los modismos lingüísticos de las clases populares guayaquileñas para demostrar que es igual al pueblo, que viene desde abajo y que no es un aniñado. Pero a la vez el líder es una figura excepcional y es superior a las personas comunes que lo ven en vivo, pues Correa estudió con becas en las mejores universidades y consiguió un título de PhD en los Estados Unidos. Utilizó el discurso técnico del economista, que además maneja cifras e indicadores para presentar las iniciativas del gobierno. Es así que el presidente de origen popular es a la vez un ser superior
que maneja los códigos científicos y técnicos que pueden llevar al país a la modernidad y al desarrollo. Para amenizar un programa que duró 3 horas, en el cual usaba PowerPoints para hablar de cosas muy aburridas, el presidente también imitó burlonamente a sus adversarios, gesticuló, rió y se enfadó. Reclamó con tono enérgico a sus subordinados cuando no hicieron bien su trabajo. Es así que las fallas del gobierno son responsabilidad de otros y el líder refuerza su infalibilidad sobre la de los simples mortales que cometen errores. Cuando se refirió a lo que él llamó las barbaridades de sus adversarios, dejó el tono de voz del catedrático, se enrojeció, subió el tono de voz y los descalificó como mediocres. Durante los conflictos con el movimiento indígena, por ejemplo, se refirió al liderazgo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador como ponchos dorados y peluconería indígena, mientras que las cámaras enfocaban a los indígenas que colaboran en su gobierno, que le reían las gracias y los chistes de tono racista al presidente. Estos momentos de confrontación se sellaron con consignas revolucionarias emitidas por el primer mandatario, como por ejemplo, no pasarán. La sesión estelar de su programa fue la libertad de expresión y es de todos, en clara referencia a las consignas de su gobierno que giraron en torno al eslogan la patria y es de todos. En esta sección cuestionó la veracidad de los medios que según él son instrumentos de sus dueños para hacer negocios. Pasó segmentos de la canción de Piero que dice, y le cito a Piero, todos los días los diarios publican porquerías. Y un fragmento de la canción de Jorge Heredia que dice, mienten, mienten, qué forma de mentir. Así transformó a la política en una disputa sobre la credibilidad de su persona frente a la falta de veracidad de los medios. De esta manera, a la vez que esgrimió explicaciones técnicas para argumentar sobre las políticas de su gobierno, también personalizó la política como una lucha ética entre el pueblo y los enemigos de la nación. Su tecnopopulismo, como lo caracterizo yo, combinó apelativos emocionales con propuestas bien estudiadas de políticas públicas. Así pudo llegar a varios públicos con la razón y con los sentimientos sobre las virtudes de su proyecto y sobre la falsedad y mala fe de sus opositores, sobre todo de los medios. Ya que los diarios son los enemigos del pueblo, del presidente y de la historia, se merecieron todo tipo de insultos. Por ejemplo, en un enlace calificó al diario El Universo como pasquín, esa porquería, corruptos, mediocres, farsantes y payasos. En varios enlaces con los ojos, con el rostro rojo de rabia, rompió periódicos, calificó a los periodistas de manipuladores, mediocres, corruptos, conspiradores, sicarios de tinta y golpistas. Parece Trump, o Trump se está copiando de Correa. Las palabras del presidente han motivado a que algunos de sus seguidores exaltados amenacen a periodistas aludidos. En esta lógica maniquea del discurso presidencial, en la que solo hay amigos o enemigos, no hay lugar para las sutilezas y las complejidades del periodismo y del debate democrático sobre lo público. O se está a favor y se alaba la obra del gobierno, o se lo critica con el riesgo de despertar la ira del presidente. Si fuese solo los insultos del presidente no sería tan grave, pero los insultos van acompañados con las amenazas de usar la ley para llevar a los periodistas y a los dueños de los medios presos o multarlos con multas increíblemente altas, para luego el presidente, como un ser magnánimo que es, perdonar a los presidentes que hayan sido castigados con la ley. Con el objetivo de estrangular económicamente a los medios, prohibió la publicidad en los medios mercantilistas y aumentó los costos de papel, una típica arma que usan los presidentes para atacar a la prensa cuando quieren. Los medios privados se vieron en la disyuntiva de bajar el tono de sus editoriales y abandonar la investigación periodística sobre abusos del poder para mantenerse en el gobierno o perder sus negocios. El Diario Hoy, uno de los periódicos más importantes, quebró por las injerencias del gobierno, y Diario El Comercio fue vendido a un empresario mexicano, el señor Ángel González, que es conocido en América Latina por tener muy buenas relaciones con cualquier gobierno de turno. Voy a enseñar unas fotitos de Correa. Ah, bueno, ahí está Bucarán cuando le destituyeron, ahí está. Esas son las fotos en la campaña del 2006. Recuperemos la patria, el eslogan de la patria fue su lema. En la campaña del 2006 le dio por, esto es interesante, tiene un PhD en economía el presidente Correa, y le dio por cantar música de protesta, y los eventos eran como una verbena o una fiesta popular más que un acto político. Correa al principio daba discursos como profesor de macroeconomía, que es de él, y la gente se quedaba dormida. Entonces le enseñaron a que diga una idea
corta, pongan música, la gente baile, él baile y otra idea corta. Y a veces cantaba. Ay, parece que les gusta mucho cantar a los presidentes ecuatorianos, yo no sé por qué, y no crean que tienen buena voz, tienen voz de tarro, pero bueno. Para el contraste, ¿no? Ahí está jovencito, ahí está después de varios años de poder, en la campaña del 2013, ahí están los enlaces ciudadanos, obviamente el escudo ecuatoriano atrás. Ahí es cuando ve las mentiras comprobadas de la prensa, rompiendo diarios, eso lo hacía cada rato. Y bueno, allá voy. Correa fue un innovador mediático. Carolina Ávila, en una tesis excelente que fue defendida hace 2 días en esta facultad, demuestra que hubo todo un proceso de profesionalización del aparato de comunicación estatal que logró marcar la agenda noticiosa y marketear la marca de la Revolución Ciudadana encargada en Correa. Correa llegó en el 2006 al poder usando los nuevos medios como la web y YouTube, y fue el presidente latinoamericano que más usó el Twitter. Sin embargo, a diferencia de lo que se esperaría, que el Twitter sea una herramienta interactiva que promueva la democracia horizontal y el debate democrático, en manos de un presidente populista, se lo usó para establecer una comunicación autoritaria desde el poder. Silvio Weisbord y Adriana Amado demuestran que si bien Correa fue el presidente que más respondió a sus tweets, lo hizo para demostrar su poder y autoridad y no debatir. Su tweet más común fue "favor atender". Correa más usó este medio para atacar a sus enemigos políticos y en particular a los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil que promueven la libertad de expresión. Los populistas son innovadores mediáticos que usan los medios para relacionarse directamente con su pueblo y para manufacturar a los rivales como enemigos del pueblo, de la nación y del líder, como dice. Si bien politizan exclusiones políticas, económicas y culturales y dan valía a los sectores populares, se autoproclaman como la única voz del pueblo y silencian las voces críticas. Provocan conflictividad con las instituciones del poder constituido. Bucaram no logró una ruptura populista y fue destituido apenas 6 meses estuvo en el poder. Correa dio fin con el antiguo régimen. Si bien promovió el rol del Estado como el centro de la economía, redujo la pobreza, dio fin al neoliberalismo. Yo creo que estas son cosas chéveres, o sea, no es que yo estoy añorando el viejo régimen que había en el Ecuador, pero a la vez su gobierno fue autoritario y atentó en contra de la independencia de la sociedad civil del Estado y controló y sofocó a la esfera pública. La prensa crítica migró a la web, la prensa que había tenido todo un proceso de profesionalización y de buscar hacer periodismo investigativo. El periodismo investigativo, lo poco que se investigó, se lo hizo desde la web, pero no desde los periódicos. Entonces los populismos hay que distinguir, creo yo, entre los procesos de inclusión populista, porque los populistas se han incluido al pueblo, han dado valía a los sectores más bajos, han politizado temas que eran considerados como técnicos, por ejemplo el neoliberalismo. Antes de que Correa suba se consideraba el neoliberalismo como una cuestión de los expertos que tienen esos maravillosos modelos macroeconómicos que no entendemos. Pero bueno, se politizan todos estos temas, pero el problema es que los líderes populistas asumen que la diversidad de la población, en toda su diversidad y pluralidad, se puede reducir a la lucha entre 2 campos nítidos y antagónicos. El pueblo en contra de los enemigos del pueblo, de la patria y de la historia, en América Latina la oligarquía, y el pueblo obviamente es encargado en un líder que no se ve como un presidente más, sino como el redentor de la nación. Muchas gracias.